Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos preparados para tener un estudio bíblico en esta tarde de viernes 17 de abril del 2020. El tiempo pasa rápido y tenemos que estar preparados, listos para vivir en los tiempos que nos tocan. Así que bueno, hoy es viernes y los viernes tenemos nuestro estudio bíblico un poquito antes de la hora acostumbrada. Los viernes nos vemos a las 6:30. Espero que ninguno se despiste, porque a la rutina de cada día a las 8 y de pronto el viernes cambiamos la hora, algunos igual se despistan, pero bueno, el estudio queda grabado, así que después también se puede ver si alguien no pudo a esta hora puntuales. Pero bienvenidos a los que ya veo que sí que os estáis conectando. René está saludando, bienvenido René y Cecilia también. Buenas tardes, me alegro muchísimo de veros, de ver que ya estáis ahí preparados para que podamos estudiar la palabra de Dios juntos. Bueno, pues hemos llegado a otro fin de semana, estamos ya en la recta final de abril, hemos pasado la mitad de abril y estamos ya en este penúltimo fin de semana del mes de abril. Juan, bienvenido también. Hola, dice Juan, pues un saludo también para ti. Así que hoy el título de nuestro estudio es Soldados de Jesucristo. Esa es una metáfora, una idea que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, bastante extendida. Está muy extendida, así que vamos a estar tratando de ver, pues, qué quiere decir eso, que somos soldados de Jesucristo. Buenas tardes, Juan Vázquez, también veo tu saludo. Y bueno, mientras más hermanos se van a ir conectando, Sandra, bendiciones, también puedo leer que está saludando. Pues mientras los hermanos se empiezan a conectar y ya vamos preparando nuestro corazón, la Biblia ya ahí bien preparada, pues vamos a hacer una oración y le pedimos al Señor que Él nos guíe en este estudio de esta tarde. Así que si queréis acompañarme y oramos en este momento especial. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de venir ante ti y poder abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual. Te quiero pedir que tú seas el que nos guíe. Nos queremos poner en tus manos, Señor. Que todo lo que hagamos y digamos ahora en este momento venga de ti, que no sean nuestras ideas, que no sea sabiduría de hombres. Como Pablo no nos proponemos no traer palabra de humana sabiduría, sino que realmente todo venga de ti y conocer solamente a Cristo, a este crucificado. Por eso, Señor, te pedimos tu dirección, no es una rutina más, sino es el deseo profundo que tú tomes el control ahora en este tiempo y que el Espíritu Santo nos enseñe. Recuerda a los hermanos que nos estamos reuniendo en este instante para estudiar tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, que aún en la distancia y con horarios muy diferentes y desde otros lugares del mundo, ahí hay un buen grupo de tus hijos con hambre de tu palabra. Así que nos dejamos llevar por ti. Yo te agradezco mucho por cada uno de ellos. Tú sabes que para mí también son un aliento y son de un gran testimonio. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Llévanos en esta tarde de tu mano, Señor, háblanos, ahí estamos dispuestos a escuchar. Y no queremos que nuestro corazón esté endurecido, sino que al contrario sea como esa buena tierra en la que tu palabra caiga como una semilla y dé mucho fruto. Quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pues bueno, leo el saludo de Benito, bienvenido, y Débora también, bienvenidos a todos. Como hemos dicho, hoy el tema se titula Soldados de Jesucristo, y yo creo que más de uno pues ya al ver el título seguro que pensó en un texto que se encuentra en la segunda carta a Timoteo capítulo 2. En este pasaje, segunda de Timoteo 2,
El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, alguien que para él era como un hijo, él hizo de padre para Timoteo, porque parece ser que Timoteo pues se quedó sin padre quizás muy joven, y fue su madre y su abuela la que lo criaron y la que lo instruyeron en las cosas de Dios. Así que padre no tuvo así en la carne, pero tuvo uno que tomó la forma en Pablo, y Pablo le hablaba pues como a un hijo y fue su maestro, él le discipuló. Y tenemos ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, esa figura, esa metáfora de un soldado y aplicando esto a la vida del creyente. De hecho, en este pasaje hay 6 metáforas de Pablo enseñándole a Timoteo lo que representa la vida cristiana. La primera es esta, el soldado, pero después habla del atleta, habla del labrador, habla de una serie de metáforas que yo creo que podemos estar quizás en algunos de estos días viendo algunas de ellas, porque están muy en el tema de lo que estamos estudiando en estos días. Así que hoy vamos a considerar esta idea y tratar de aplicarlo a nuestras vidas, ver qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Así que bueno, un saludo para todos los que os estáis conectando y habéis tomado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 2, leeremos el versículo 1 al 4. Nota cómo empieza Pablo, tú, pues, hijo mío. Nota cómo esa figura de padre, de hijo, Pablo la asume, la toma encima de la persona de Timoteo. Él toma a Timoteo como un hijo y le habla de corazón a corazón, deseándole lo mejor, instruyéndole en aquellas cosas que Timoteo necesitaba escuchar y aprender para ser ese soldado de Jesucristo. Entonces Pablo le dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La idea del soldado no solo la usa Pablo, está muy extendida en toda la Biblia y especialmente aquí en el Nuevo Testamento. Recuerda que desde hace ya bastantes semanas estamos hablando una serie de estudios, hemos visto algunos estudios que tienen que ver con esa figura de un soldado, porque hemos hablado de batalla, de guerras, de luchas, de tiempos peligrosos. Hemos hecho algunos estudios que se titulaban peleando la buena batalla. Hemos hablado de esa lucha espiritual que tenemos. Hemos leído diferentes textos, como si recuerdas el de Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo también decía ahí que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es una lucha espiritual. Ahí menciona diferentes partes de lo que serían los poderes del mundo de las tinieblas, de Satanás, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Ahí se menciona una serie de cosas y se nos habla de una lucha y se nos habla incluso de tomar una armadura. Por lo tanto, la armadura es una forma que adquiere un soldado, no un civil. Y eso es hablando a todos los creyentes. A los creyentes Pablo le dice que tenemos que tomar la armadura de Dios para estar preparados en este tiempo de pelea, de lucha. Entonces, esa es una idea constante en el Nuevo Testamento, refiriéndose a cada uno de nosotros, los creyentes. No puedes pensar que estamos aquí de paseo, que esto va a ser fácil. La Biblia no sugiere eso. No nos engañemos a nosotros mismos. La Biblia dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. No te engañes a ti mismo, no pienses que, bueno, ser cristiano es algo que añades a tu vida, a tu forma de vida. Bueno, me hago cristiano y entre todas mis cosas, ahora también soy cristiano. No, no es así. Cuando te haces cristiano, de pronto todo cambia. Tu vida va a ser diferente a partir de ese instante.
Ser cristiano es tomar conciencia de la realidad, es saber dónde estamos cada uno de nosotros. Cuando tú te haces cristiano descubres el mundo real en el que estamos. El mundo es más de lo que ven nuestros ojos. Nosotros vemos con nuestros ojos pues lo físico, lo que está cercano, lo que podemos tocar, pero hay un mundo espiritual a nuestro alrededor y la Biblia, el Señor nos ha querido revelar esos misterios, que si no hubiese sido porque Él nos lo dice, pues no sabríamos. Pero Dios nos ha querido mostrar un mundo a nuestro alrededor real y que nos mete de lleno en una batalla cósmica, en una guerra espiritual, en la que tú y yo, quieras o no quieras, nos vamos a ver involucrados. Ser cristiano es estar en medio de esa lucha. Ser cristiano significa que nos hemos convertido en soldados. ¿Has visto a veces películas de estas de soldados que de pronto llegan los reclutas al cuartel? Algunos de vosotros seguro que hace años atrás, cuando aquí en España, pues bueno, en otros países quizás también teníais lo mismo. Aquí en España, si queréis, pues me contáis en otros países cómo era. Aquí en España, pues había un servicio militar obligatorio. O sea, todos los hombres varones, cuando llegaban a una edad de a partir ya de la mayoría de edad, pues entonces tenían la obligación de hacer el servicio militar, así se llamaba. La mili, decíamos aquí, así tomando un nombre popular, familiar. Me voy a la mili. Entonces, ¿qué era eso? Bueno, pues tenías que estar un año o poco más de un año. En los últimos tiempos se redujo a un año, pero a tiempos más atrás la mili era más larga, el servicio militar era hasta de un año y medio, creo, incluso quizás algo más. Entonces ibas ahí y tenías que aprender a ser un soldado, es lo que te enseñaban en el servicio militar. O sea, el país, el ejército con el que contaba, pues eran los hombres civiles que habían sido instruidos en el ejército y en un caso de guerra, pues te llamaban a filas y tenías que acudir para defender tu país. Entonces, pues cuando llegaban ahí los soldados nuevos, los que entraban, pues estos eran los reclutas, eran los novatos, llegaban ahí al cuartel y no sabían nada. Entonces tenían que instruirles. Venían de todo tipo de personas. Venían algunos pues que ya venían de un contexto en el que les gustaba hacer deporte y venían con una buena forma física, pero la mayoría venían pues sin haber hecho deporte casi en toda su vida, algunos con sobrepeso, otros muy torpes que no habían hecho nunca nada aparte de cuando en el colegio hacían la gimnasia y eso, pues nada. Y de pronto ahí se juntaba un grupo de personas muy distintas unos de otros, de diferentes clases sociales, porque el servicio militar era para todos, da igual que tú fueses rico o fueses pobre, tenías que ir. Sí, es cierto que había algunas diferencias, porque si había influencia y había un poder adquisitivo influyente, pues normalmente esos soldados eran colocados en unos puestos pues un poco más de oficinas, de algunas tareas pues que no tuviesen que estar. Pero bueno, con el tiempo, en la democracia y en los últimos años eso se igualó mucho. Entonces da igual tu clase social, tenías que ir al servicio militar igual que cualquier otro. Eran más o menos las condiciones iguales para todos. Y de pronto había un montón de gente ahí, que en el cuartel pues a las 6 de la mañana tocaban diana, todo el mundo se tenía que levantar y venga, vamos a correr 20 kilómetros. Buah, imagínate. Ahí había alguno que a lo mejor sí lo iba a aguantar, pero la mayoría no habían corrido en su vida. La mayoría no estaban en forma física, llevaban años cuidando la forma física, pero con otra forma, más bien una forma esférica, ¿no? Una forma así de Michelin, cosas así. Y entonces, pues, la mili era algo a lo que la mayoría le tenían terror. El servicio militar era algo que asustaba a la gente, porque algunos hasta cogían depresiones y era terrorífico tenerse que ir ahí al servicio militar. ¿Por qué? Pues porque uno no estaba preparado para eso. Bueno, pues para eso se hacía el servicio militar, para preparar a la gente. Te podía tocar en diferentes cuerpos militares,
En el ejército de tierra pues era lo más común, lo más frecuente, pero después había otros tipos de divisiones, de ramas del ejército que también te podía tocar, y allí pues donde te tocara tenías que aprender el uso de un arma, tenías que aprender la disciplina, la instrucción. Una de las cosas que le gustaba mucho a los soldados era hacer las guardias, ¿verdad que sí? Los que hicisteis la mili, a ver, que estáis muy callados todos los varones por ahí. Hacer las guardias pues era, si te tocaba esa noche de guardia, pues no sé, de las 4 de la mañana hasta las 8, no sé, los horarios, pues ahí tenías que estar haciendo guardia. Hacía frío, da igual, tú tenías que permanecer firme en tu puesto, haciendo la guardia. Si alguno era sorprendido dormido, si alguno no se presentaba para la guardia, pues los castigos eran más o menos pues algo severos, y no era agradable, pero tenías que asumirlo, porque ser soldado es eso. Cuando en el ejército, el ejército es profesional, ahora en España ya no existe ese servicio obligatorio militar, ahora es el ejército es profesional. Tú te puedes alistar al ejército pues como escogiendo una profesión. Y así ocurre pues en la mayoría de los países actualmente los ejércitos son profesionales. Pero cuando uno se alista en el ejército, pues tiene que asumir una serie de cosas. Por eso no todo el mundo se hace soldado, porque hacerse soldado implica renunciar a muchas cosas. Pero aún la idea toma una relevancia mucho mayor si hablásemos de tiempos de guerra. En tiempos de guerra un soldado, entonces sí o sí, tiene que estar metido totalmente a esa labor. En tiempos de guerra el soldado pues tiene que renunciar a muchísimas cosas, además de ponerse en ciertos riesgos y peligros. Y esa es la idea de lo que la Biblia muestra diciendo lo que somos. A nosotros nos ocurre así, a nosotros nos pasa de esa forma. Hemos llegado al ejército de Jesús, y hemos llegado pues personas de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, con diferentes formas de pensar, unos más jóvenes, otros más viejos. Hemos llegado, algunos estábamos más en forma, a lo mejor, otros menos en forma, y ya no hablo tanto físicamente, sino a lo mejor en las capacidades que uno podría pensar que son adecuadas para ser un soldado, aunque de pronto llegamos a un mundo que es nuevo para todos. Porque cuando tú llegas al Señor, la Biblia lo enseña diciendo que el que cree en Jesucristo y nace de nuevo, pues esa es la idea, que has nacido de nuevo. Por lo tanto, eres un bebé espiritual. Da igual en el mundo lo que tú fueses. Dices, es que yo era abogado, es que yo era doctor, es que yo tenía 2 carreras universitarias y tenía un máster y tenía un doctorado y tenía... Da igual. En Cristo de pronto has entrado en un mundo totalmente desconocido y nuevo para ti, y ahora eres un bebé espiritual. Entonces tienes que empezar desde cero, tienes que aprender todo. Te vas a convertir en un soldado y tienes que recibir toda la instrucción. Si te acuerdas, cuando Jesús comisionó a la iglesia, a los creyentes, ahí está lo que se conoce, el pasaje que se conoce como la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, al final de todo este Evangelio de Mateo. Allí el Señor les dijo a los creyentes, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer un discípulo es otra forma de decir lo que estamos viendo ahora, convertirnos en soldados. El discipulado es la instrucción. Todos llegamos a Cristo, a la fe, a la iglesia, con las manos vacías. Es un mundo nuevo para nosotros. Y ahora se nos tiene que instruir, se nos tiene que enseñar. Como a un soldado cuando llegaba ahí al servicio militar y le daban el arma y le decían, esto es tu fusil. Mira, estas son las partes. Cuando Pablo escribió esto no existían fusiles, armas de fuego. Las armas eran espadas, eran lanzas. Por eso Pablo hablaba en Efesios 6 de la armadura espiritual, la armadura del creyente. Entonces llegamos a Cristo y se nos da el arma. ¿Cuál es el arma que todo creyente recibe cuando llega a la fe en Jesucristo? A ver qué pensáis, a ver qué creéis que es el arma. Llegamos todos nuevos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, adultos, todos estamos ahí.
y ahora vamos a ser instruidos porque ya entramos directamente a la batalla. O sea, aquí estamos en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, hacer el llamado a filas es distinto que en tiempos de paz. En tiempos de paz, el ejército puede ser profesional o puede ser obligatorio como años atrás aquí. Pero en tiempos de guerra, la instrucción es más corta, todo va más acelerado, necesitamos hombres en el frente, estamos en guerra, entonces hay que entrar ahí con todo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, nacimos de nuevo, entramos a la familia de Dios, nos convertimos en soldados. Nuestro general es Jesucristo, Él es el que está al frente. Y nosotros estamos ahí peleando la batalla. Entonces se nos entrega el arma. Lo primero que ocurre es entregarnos el arma. ¿Te acuerdas cuando creíste en Jesús como tu Salvador personal? ¿Te acuerdas tus primeros días, tus primeras semanas, tus primeros meses? Quizás algunos de los que estáis escuchando este estudio estáis ahí, estáis comenzando casi. Bueno, no sé, yo sé que algunos lleváis años, yo sé que algunos lleváis un poco menos. De los menos que yo conozco que estáis, creo que algunos están de un par de años, de creyentes, algunos quizás están en una nueva etapa de sus vidas y hablamos de quizás ni siquiera un año, meses, entrando en la vida plena de ser cristiano, pero algunos pues lleváis más años, 30, 40, no sé, el más veterano que hay aquí como creyente. A ver, ¿quién es el que lleva muchos años como cristiano? Yo llevo desde el año 1981, o sea, llevo 39 años como creyente. ¿Quién lleva? ¿Hay alguien que lleve más de 39 años? Bueno, yo me acuerdo cuando creí en el Señor y me dieron mi primer arma. Me dieron el arma que yo iba a utilizar en la batalla. ¿Sabes cuál era el arma que me entregaron? Pues fue un Evangelio de Juan. La Biblia es la espada del Espíritu. Ahí lo dice en Efesios capítulo 6. Dice en esa descripción de la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios. Y ahí habla de las diferentes partes de la armadura. Y el arma, todo soldado necesita tener un arma. Tiene que estar armado. En el caso del creyente, tu arma es la palabra de Dios. A mí me dieron un Evangelio de Juan. Era una espada pequeña, porque no estaba toda completa. Los 66 libros de la Biblia tenían que adiestrarme. Tenía que hacer el servicio militar obligatorio. Tenía que recibir la instrucción. Y entonces me dieron el Evangelio de Juan. ¡Wow! Y para mí eso fue como un tesoro. Cuando me dieron el Evangelio de Juan, me acuerdo los hermanos de Decisión, el grupo Decisión evangelístico. Ahí estaban los hermanos Juan Blake, que no hace mucho partió con el Señor, ya fue a la patria, a la casa del Padre, a la patria eterna. Y ahí estaba Antonio Pardo, José Luis Briones, José Pablo Sánchez y su esposa Jane, y otros hijos de Juan Blake también. Jane es hija de Juan Blake, estaba Ted, había varios hijos. Creo que eran 3 hermanos los que estaban ahí, los que vinieron. Y otros hermanos de otros lugares de España. Y después de una semana de películas, de conocernos, de conocer el Evangelio, entonces pasaron a la segunda fase. Ya los que habíamos creído en el Señor, teníamos que comenzar ya, no se podía posponer, bueno, ya con el tiempo, no, ya, desde el primer momento tienen que ser instruidos. Y la primera parte de la instrucción es descubrir la espada del Espíritu. Así que me acuerdo que nos reuníamos en grupos, todos los que estábamos, hacíamos grupos pequeños de 5 o 6 personas. Nos reuníamos 5 o 6, estaba el instructor con nosotros, el hermano creyente más maduro, y cada uno de los que estamos allí nuevos teníamos nuestro Evangelio de Juan en las manos. Y comenzamos desde el capítulo 1, versículo 1. Cada día leíamos unos pocos versículos y recibíamos una enseñanza. Y juntos hablábamos, opinábamos, preguntábamos lo que no entendíamos. Era un mundo nuevo para nosotros. Estábamos siendo adiestrados en un nuevo mundo que acabábamos de descubrir. Nos habíamos convertido en soldados de Jesús y necesitábamos recibir la instrucción.
Y ahí estábamos con la espada, la empezábamos a usar. Después salíamos, en el grupo todo estaba muy bien porque era un entorno seguro. Estábamos ahí y estábamos siendo instruidos, pero después nos mandaban a casa, nos íbamos a la batalla, porque recién convertidos ya teníamos las primeras luchas. Nos íbamos a nuestro trabajo, ahí estábamos con compañeros de trabajo, con personas que de pronto la conversación salía. Nosotros les decíamos, oye, ¿por qué no vienes? Estoy yendo a un sitio, hemos visto unas películas, y de pronto ellos ya sabían, ya te iban preguntando después, oye, ¿y qué? ¿Y todavía sigues ahí con esos de la Biblia? Pues sí, ahí estamos, ¿y qué hacéis ahí? Y pues leemos el Evangelio de Juan, guay. Y entonces ya empezaban a ponerte, a sembrar la duda, a ponerte pegas, pero a ver si te están comiendo ahí, te están lavando el cerebro. Pero tú realmente, esa gente, ¿quiénes son? Y tal, y no sé qué. Y de pronto tú tenías que empezar a utilizar la espada. Era nuevecita, la tenías con toda brillante, pero tenías que empezar a usarla. Bueno, pues mira, hoy hemos leído en el Evangelio de Juan, hemos leído el capítulo 3 y el versículo, y de pronto Juan 3:16 cobraba un sentido nuevo para ti. Y le decías a la persona, pues mira, dice ahí que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de pronto éramos soldados en medio de un mundo hostil, inexpertos, estábamos en un mundo desconocido, pero ya empezábamos a recibir golpes. Teníamos que empezar a utilizar la armadura casi sin saber, pero esa es la realidad, hermanos. Si tú eres creyente, si eres cristiano, estás en medio de una guerra. Bueno, nadie me escribió ahí acerca de las armas y eso, ya lo dije yo. Pero esa es tu arma. La palabra de Dios es el arma que tienes. Cada día sales al mundo. Cada día, aún dentro de tu propia casa, a lo mejor estás con familiares tuyos que no son creyentes. Tú a veces eres tu principal enemigo. El principal enemigo que a veces tenemos es nuestro propio pensamiento, las dudas que nacen aún dentro de nuestro interior, esa batalla que tenemos con las pasiones de la carne de las que ayer estábamos hablando, cuando hablamos de las dos naturalezas, la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal, y esas batallas, ¿qué crees? Pues ahí estás como un soldado, estás peleando batallas cada día y la espada tiene que estar en tu mano siempre. Contigo mismo también, cuando te surge la duda. Ay, Señor, pero no sé si vale la pena seguir con todo esto. Estoy muy confuso, no sé, porque el mundo, el pecado, las cosas. Ahora estamos en tiempos así como un poco confusos. Hay una convulsión a nuestro alrededor por la situación en la que vivimos. Todos los días hablo con hermanos, me escriben, me envían vídeos, mira este vídeo, mira esta noticia, y es todo como está todo como muy tenso, porque hay incertidumbre en lo que viene. No sabemos lo que va a pasar. ¿Cuánto más se va a alargar esta situación con el COVID-19, esta pandemia? ¿Se solucionará? Nos meteremos en el verano todavía con el problema. Algunos están preocupados porque tienen sus negocios cerrados, no saben cuándo los podrán abrir. Hay empresas que han cerrado, han bajado la persiana, han hecho un ERTE, han despedido a la gente con la promesa de que los volverán a coger cuando esto se normalice, pero la pregunta es cuándo se normalizará. Todo es muy confuso, hay mucho temor y de pronto la batalla a veces se hace más aguda. La batalla se endurece. De pronto nos encontramos con las dudas, con el desánimo, nos encontramos con las voces que nos rodean y nos plantean ¿dónde está ahora tu Dios? ¿Qué está ocurriendo? Cuando te metes en la pérdida, cuando estás en la enfermedad, cuando te quedaste sin trabajo. Bueno, en ese momento tienes que ser consciente, mi hermano, que estás en plena batalla. Estás en la lucha. ¿Y qué tienes que hacer en medio de la lucha? ¿Te tienes que sentar ahí y distraerte con algo? No, tienes que tomar la espada.
Tu armadura tiene que estar, cada parte de la armadura tiene que estar colocada en su sitio, porque el enemigo no va a ser compasivo. El enemigo es cruel, el enemigo es despiadado y se va a ensañar con todo, va a cargar contra ti con todo. ¿Has visto alguna batalla? Y bueno, espero que ninguno de vosotros haya tenido que ir a una guerra, pero lo hemos visto en películas, en documentales, tenemos conocimiento más o menos, quien más, quien menos, de lo que puede ser una batalla, puede ser una guerra. ¿Has visto en una película una batalla donde salen los hombres a la guerra? ¿Y qué ocurre? Bueno, hay películas que son bien crudas, bien difíciles. Hay películas que han tratado de reflejar la verdadera realidad de una guerra y son películas no aptas para cualquier espectador. Son películas cargadas de violencia, pero es que una guerra es eso. Seguramente si uno no vive una guerra no se puede hacer la idea de lo horrible, del terror, de lo tremendo que es. Se sabe que después de venir los soldados de algunas guerras, bueno, los que no murieron en la guerra, algo murió dentro de ellos. Muchos de esos soldados cuando regresan de la guerra a sus casas, los testimonios son similares en la mayoría, y es que esas personas ya no son las mismas que se fueron a la guerra. Cuando alguien viene de la guerra, algo cambió en su interior, ya no es el mismo. Los problemas psicológicos han nacido por todas partes. Empiezan a tratar con terrores de todo tipo, con fobias. Se encuentran en una situación en la que la enfermedad les ha embargado, la enfermedad mental, espiritual. Entonces, una guerra es un lugar cruel. Y hermanos, estamos en medio de una guerra. Hay matices y hay cosas que tienen que ver con nosotros, los cristianos. Pero esa es la realidad. La Biblia no ha tratado de suavizar ni ocultar cuál es la situación real en la que nos encontramos. Este mundo es un mundo cruel, un mundo que controla el enemigo. El mundo se dirige en una dirección conforme a la corriente. La corriente es conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, nuestro enemigo. El enemigo es mentiroso, es astuto, tiene una estrategia. El enemigo no tiene compasión de nadie, busca causar el máximo daño posible. Entonces eso es la guerra, hermano, y ahí estamos tú y yo. ¿Habéis visto la película Salvar al soldado Ryan? Es una película que se hizo muy famosa, el protagonista era Tom Hanks, este actor, y fue una película pues que creo que obtuvo algún Oscar, tuvo algunos premios en su día, ya tiene años, pero contaba una historia verídica. Salvar al soldado Ryan contaba una historia verdadera que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que de todos los soldados norteamericanos que vinieron a Europa, a Estados Unidos ya sabéis que se involucró en la guerra, Alemania estaba tratando de instaurar un imperio, conquistar el mundo, no solamente Europa. La ambición de Hitler no tenía límite, y entonces en poco tiempo Alemania invadió los países que había más cerca del país y bueno, le declaró la guerra a Francia, a Inglaterra, a muchos países se vieron metidos en la guerra así de pronto, sin que esto se hubiese podido alcanzar a ver que venía. Y Estados Unidos también interviene en la guerra y se crea pues una unión de naciones que se conocen como los aliados, y muchos soldados norteamericanos fueron enviados a Europa para participar en esa guerra. En esta guerra, en esta película, Salvar al soldado Ryan, se puede ver, pues creo que aparecen imágenes del desembarco en Normandía, una parte de Francia. La costa de Normandía es donde los aliados desembarcan. Se trató de mantener en secreto porque un desembarco es algo terrible en una guerra. Cuando las lanchas de desembarco vienen cargadas de soldados, se van acercando a la arena de la playa, de pronto las playas no son un lugar de turismo, es un lugar de muerte. Hay defensas en toda la costa, hay artillería, hay nidos de ametralladoras, hay minas que se han puesto en la arena, bombas escondidas que si la pisas pues mueres, y de pronto los soldados llegaban a una muerte segura.
Creo que es en esta película que se ve en la que hay algún mando, algún general totalmente apesadumbrado, sabiendo que los primeros 10, 15 mil hombres que él envía a esa playa van a morir. Muchos de ellos son jóvenes, jovencitos, tienen toda una vida por delante. Y ahí se ve al general realmente apesadumbrado y con un peso tremendo sobre sus hombros, pensando, recordando caras, conociendo soldados, viendo, no son personas anónimas, son hombres con historia, con nombre, con un futuro, pero son enviados a una playa donde van a morir la gran mayoría. Entonces esta película va porque resulta que hay 4 hermanos de apellido Ryan que van a la guerra. Esto pasó mucho en la Segunda Guerra Mundial. Hubo familias que fueron casi todos los hombres de la familia. En este caso, 4 hermanos van a la guerra. Entonces, todos los días, en algunos cuarteles, se gestionaban las bajas que había habido, y entonces escribían los telegramas que se enviaban a las familias comunicándoles la terrible noticia de que un esposo o un hijo había fallecido en el frente. Entonces de pronto uno de los soldados que está ocupándose en escribir esos mensajes, de pronto se da cuenta, soldado Ryan de apellido, y entonces de pronto se da cuenta que hace poco ha escrito también otra carta con el mismo apellido. Y entonces mira y al final cuando se pone a comprobar se da cuenta que ha escrito 3 cartas de pésame, de notificación de muertes y tienen los mismos apellidos, y cuando investiga ve la misma dirección. Entonces se da cuenta que esos 3 son hermanos. ¡Wow! Y se queda desolado. El soldado rápidamente va a ver a su capitán y le muestra y le dice, mira, unos padres van a recibir el mismo día la notificación de que 3 de sus hijos han muerto en el frente. Y este capitán, pues imagínate, ¿no? Terrible la noticia. Y miran y resulta que hay otro hermano más. De momento no hay notificación de que haya fallecido. Preguntan, ¿dónde está este soldado? Y les dicen, está en el frente, está en lo más crudo de la batalla. Y entonces el capitán dice, bueno, hay que sacar a ese soldado de ahí del frente. Dice, sería terrible que los 4 hermanos muriesen en los mismos días. Entonces ponen en marcha una misión, por eso la película se llama Salvar al soldado Ryan. Ponen en marcha una misión para salvar al soldado Ryan, que salga del frente, hay que retirarlo de ahí. No podemos permitir que unos padres pierdan a sus 4 hijos en esta guerra cruel. Entonces Tom Hanks, el protagonista, es el capitán al frente de un grupo de hombres que tienen que penetrar en las líneas enemigas para llegar hasta el frente y tienen que buscar al soldado Ryan y sacarlo de ahí. Bueno, pues ahí se ve la crudeza de la guerra. Familias que perdieron a sus hijos, esposas que perdieron a sus esposos, hijos que perdieron a sus padres. Terrible. Bueno, si alguno no vio la película, pues no os hago spoiler, no os digo cómo acaba. Ya, si de eso, pues la veis un día. Ahora, antiguamente era no me cuentes el final, ahora es no me hagas spoiler. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? Pero quería contarte eso, la dureza de la guerra. Nosotros estamos en una guerra. Mira, vamos a repasar lo que hemos leído. 2 Timoteo 2, del 1 al 4. Tú pues, hijo mío. Y ahora quiero que vuelvas a pensar en lo que te dije antes. Pablo le escribe a Timoteo como a un hijo. ¿Te imaginas lo duro de un padre de decirle a un hijo, compórtate como un soldado, pelea la buena batalla, usa las armas que tienes en tu mano? Bueno, realmente para un padre decirle a un hijo, tienes que cumplir con tu obligación como soldado, es algo que todo padre, si pudiese, lo evitaría. Si tú pudieses evitar que un hijo tuyo estuviese en una guerra, porque estar en una guerra es sufrir, es pasarlo mal, lo evitarías. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Hemos sido llamados a una vida de cristianos en la que nos tenemos que esforzar todos los días.
No hemos sido llamados a una vida de comodidad, de dejadez. No hemos sido llamados a estar cruzados de brazos, a estar entretenidos en muchas cosas que nos distraen. No hemos sido llamados a una vida de relajación, estar ahí tumbados siempre, mirando al techo, dándonos la buena vida, vaya. No hemos sido llamados a eso. Hay un llamado para todo cristiano que se resume en una palabra: esfuérzate. Cuando Dios le habla a Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, Dios le dice a Josué algo, lo que más resalta en ese capítulo, lo que más se repite es: esfuérzate y sé valiente. Es lo que más va a resaltar en el capítulo 1 de Josué. Mira, no tenía previsto leerlo, pero pienso que va a ser interesante que miremos. Vamos un momentito allá a Josué capítulo 1. Seguro que algunos os aprendisteis de memoria el versículo 9, esfuérzate y sé valiente. Mira, vamos a verlo directamente de ahí. Tenéis la espada, ¿no? No podéis estar en la guerra sin espada. Y espero que esté bien afilada. El más conocido seguramente sea el 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero no es la primera vez que Dios le dice en este contexto, en este instante, a Josué: esfuérzate y sé valiente. Si miras un poquito más atrás en el versículo 6, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. En el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Ves? Es lo que más repite Dios en el llamado de Josué. Tienes que esforzarte y ser valiente. Eso es lo que un soldado necesita. Todo soldado tiene que ser esforzado y valiente. ¿Y en qué tenía que esforzarse Josué? ¿En qué tenía que esforzarse y en qué tenía que ser valiente? Esfuérzate y sé valiente. Bueno, él tenía que entrar a conquistar la tierra. Realmente él iba a ser un soldado. Se iban a enfrentar en batallas a enemigos terribles. Lo primero que van a enfrentar es una fortaleza llamada Jericó. Una fortaleza con unas murallas casi imposibles de saltar, de vencer. Según la arqueología moderna, cuando descubrieron las murallas de Jericó, nos dieron datos de cómo eran esas murallas. Se descubrió que realmente había una triple muralla. Había una primera muralla, había una muralla intermedia, y la tercera muralla ya estaba formadas, las casas mismas de la ciudad estaban pegadas y unidas con la muralla. Entonces, la primera muralla, según la arqueología moderna, tenía alrededor de 9-10 metros de altura. Esa es una muralla bien alta. Es una muralla considerable. Entonces, si tú saltabas la primera muralla, te encontrabas en un callejón entre dos murallas, y ahí los soldados defendiendo la fortaleza arrojaban todo desde arriba, y era complicado invadir una fortaleza, una ciudad fortificada como Jericó. Josué se convirtió en un soldado. Era un soldado espiritual, pero era un soldado también en la vida real. Tenían que conquistar una tierra difícil. Era una tierra con reyes, ejércitos poderosos, con gigantes. Entonces, cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, lo primero que uno piensa es eso, que él se va a tener que enfrentar en batalla con una espada en la mano a guerreros feroces. Pero resulta que la idea de ser un soldado para Josué tenía que ver más como con nosotros, en el aspecto espiritual que no en la carne. Es como que Pablo también le hubiese dicho a Josué: nuestra lucha no es contra carne y sangre. Josué, nuestra batalla realmente no es contra los ejércitos de Canaán y sus gigantes y sus fortalezas. Es una lucha espiritual, Josué. Esta era la realidad. Porque mira, te lo voy a demostrar. El versículo 7, que es uno de los varios en los que dice: esfuérzate y sé valiente. Mira lo que le dijo: esfuérzate y sé valiente, y sé muy valiente, no valiente solo, esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar ¿de qué? ¿Para cuidar de matar a todos los enemigos que puedas? ¿Para en la batalla demostrar la valentía? No, lee bien, escucha bien. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te das cuenta que la batalla que a Dios le preocupaba no era contra la carne, no era contra los ejércitos? Y esto es lo que trata de transmitirle a su siervo Josué. Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Sí, Señor, lo intentaré, pero es que los enemigos son muy poderosos. No, no me estás entendiendo, Josué. No me estás entendiendo. Esfuérzate y sé muy valiente en obedecer mi palabra, en ponerla por práctica, en hacer que esa palabra sea en tu vida cada día el principal alimento. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Tenla presente en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! Esto toma una nueva dimensión, hermano. Resulta que el problema para Josué y el pueblo no eran las fortalezas como Jericó, ni los gigantes que vivían allí en la montaña. No era el reino de los 5 reyes que había en el norte. No eran los gabaonitas, no eran. El problema de Josué y del pueblo era la batalla espiritual que se estaba ya librando y que a lo mejor ellos no se habían dado cuenta. Es la misma batalla, escúchame, la misma batalla que hoy seguimos librando nosotros. La guerra no era contra los soldados de Canaán, eran contra los gobernadores de las tinieblas, los principados y las potestades. Era la lucha espiritual que sigue desde entonces hasta nuestros días y en la que hoy hemos tomado el relevo de aquellos soldados nosotros. Hoy seguimos en esa batalla. La tierra tenía que ser conquistada, pero Dios le dijo, dice, yo os doy la tierra, toda la tierra que pise vuestro pie. Esa era la batalla, pisar con el pie, porque ellos tenían que vencer el miedo, tenían que creer en Dios, tenían que estar dispuestos a obedecer lo que Dios les dijese. Y eso, hermano, no siempre es fácil, y tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? No es fácil ser cristiano, ¿verdad? No es fácil tener cada día la palabra de Dios en nuestra boca, de día y de noche. No es fácil tener que negarnos a nosotros mismos y renunciar a otras cosas para involucrarnos de lleno en la vida como creyentes, en la iglesia. Ahí llegan, cruzan el Jordán, se establecen en Gilgal, ponen su campamento y como a unos 10 kilómetros está Jericó, esa ciudad fortificada. Josué envía 2 espías, les dice id y inspeccionar la ciudad. Los espías entran disfrazados, que no sepa que son hebreos, y de pronto cuando están dentro de la ciudad, corre el rumor rápidamente, alguien les vio, detectó, pensó, estos no son, y dieron la voz de alarma, hay 2 hebreos espiando la ciudad, y de inmediato se ponen en marcha patrullas buscándoles. Ellos terminan en la casa de una prostituta llamada Rahab, y esta prostituta los recibe y los esconde, a riesgo de que ella misma pueda ser condenada y ejecutada por haber acogido a 2 espías. Y cuando están ahí los 2 espías con Rahab, Rahab les dice, les hace unas declaraciones tremendas. Les dice, yo sé acerca de vuestro Dios. Yo sé cómo Dios os sacó con poder de Egipto. Yo sé cómo Dios os ha dado la victoria con los reyes con los que peleasteis ahí en el desierto del Sinaí. Y yo sé, dice Rahab, que Dios os va a dar esta tierra. ¡Wow! Impresionante la fe que tenía Rahab. Ahí está otra soldado de Jesucristo. Ahí había una mujer que no importó cómo era su vida, su profesión y lo que había vivido, de pronto ella estaba abriendo su fe y estaba diciendo, yo creo en vuestro Dios. Así que los 2
espías le dijeron a Rahab: mira, tu casa no será destruida. Por tu fe tú permanecerás. Jericó va a ser destruida, pero tú te vas a salvar. Y así ocurrió. Y Rahab fue una de las que se esforzó y fue valiente, porque su nombre quedó en la historia de Israel. Resulta que se convirtió en uno de los antepasados directos del rey David, de Jesucristo. Aparece en la genealogía de Jesús, Rahab. Imagínate, una prostituta de Jericó. Bueno, pues ella entra en la genealogía de la cual vendrá Jesucristo. Y Santiago habla de Rahab como un ejemplo. Y escúchame, aparece su nombre en el capítulo 11 de Hebreos. Los héroes de la fe, al lado de hombres como Moisés, como Abraham, como Enoc, como... Ahí estaba una mujer de Jericó porque creyó a Dios. Pero había que librar una batalla, y no era una batalla común, con las espadas y las lanzas y la muerte. Escúchame otra vez lo que dije antes. Era una batalla espiritual. Josué, hermano que me escuchas en esta noche, así los dos que veo que estáis hablando, Ana Karina, René, Ana, René, y veo por ahí arriba a Cecilia, veo a Yaricatu, veo a Juan Vázquez, veo a Nancy, veo a Carlos, la familia que estáis ahí por la Masía, veo a Lisette, veo a... Estoy viendo ahí así, no os menciono a todos porque algunos iconos no los veo. Pero Dios te está diciendo: esfuérzate y sé valiente, compórtate como un soldado. ¿En qué? En guardar toda mi palabra, en que cada día esté en tu boca. Y ahí está. Señor, vamos a conquistar Jericó. Sí, adelante, es el tiempo, es el momento. Pero yo os doy las instrucciones. Lo primero que Dios le dijo a Josué: que todo el pueblo se santifique. Santificaos, porque el Señor hará mañana grandes cosas entre nosotros. Tú no puedes ir a la guerra con tu carga de pecados. Tú no puedes ir a la guerra llevando una pesada carga con este pecado y el otro pecado y el otro pecado. Arrepiéntete. La sangre de Jesucristo limpia todos tus pecados. Santificarse es dejar que la obra redentora de Cristo te limpie. Si tú vas a la batalla, recuerda, es una batalla espiritual y es cruel. Si tú vayas a la batalla con pecados que no has confesado, con cargas que arrastras en tu vida, hermano, el diablo no va a tener compasión de ti, te va a destrozar. El diablo es un león rugiente y no va a tener la menor compasión. Va a ensañarse con todo. Dice en Primera de Pedro 5:8, si tienes la espada, yo la tengo aquí abierta, y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí está tu enemigo, como un león rugiente, mirando a ver cómo te devora, cómo te destroza. No puedes ir a la batalla con algún pecado inconfesado. Por eso Dios le dijo al pueblo, a Josué: mándales, diles así. Y Josué les dijo al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará grandes cosas entre vosotros. Ponte a cuentas con Dios. Estate en paz con Dios. Si hay algún pecado, si hay alguna adicción, si hay algo sucio en tu vida, algo turbio, entrégaselo al Señor, hermano, porque le estás dando ventaja al enemigo. Y la sangre de Cristo te hizo libre, ya no tienes por qué ser esclavo de todo eso. No dejes que el diablo te engañe, ¿eh? No dejes que el diablo te diga: no, pero no puedes salir de esta esclavitud. Es mentira, no lo creas. No dejes que el diablo te diga: mira, cuántas veces has intentado dejar atrás esta carga y no has podido. Bueno, no importa lo que haya sido ayer. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Dios hace cada día nuevas todas las cosas. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Él está de tu parte. Eso es lo primero que Dios le dice a Josué y al pueblo: santificaos. Pero después Dios les da las instrucciones para
que ellos sepan lo que tienen que hacer y cómo conquistar Jericó. Y no va a ser una batalla así común, no va a ser una batalla como otras batallas. No, Dios les dice cómo tienen que hacer. Mira, tenéis que tomar el arca de la alianza, o sea, la presencia de Dios en medio del pueblo. Ellos cuando veían el arca sabían, Dios está con nosotros. Como dijesen ahí, si Jehová no va con nosotros, no vamos. Bueno, pues sí, Dios está. Así que adelante a la batalla. Tomaréis el arca, los sacerdotes la portarán, irán primero, llevarán las trompetas para tocar, y todos los hombres de guerra, todos, no se puede quedar ni uno en el campamento. Sí, casi que no van a luchar, pero hay que estar ahí. Todos los hombres de guerra irán a la batalla. Sí, señor, ¿y entonces que llegamos y asaltamos las murallas? No, iréis y daréis una vuelta completa a la ciudad. Mira, la ciudad, la arqueología comprobó que debía tener como medio kilómetro de perímetro, de rodear la ciudad, como unos 500 metros, medio kilómetro. Así que ellos tenían que ir, las instrucciones de Dios eran esas, id y dadle una vuelta completa a la ciudad. Y entonces os volvéis a Gilgal, al campamento, unos 10 kilómetros. O sea, cada día andaban kilómetros, 10 kilómetros para allá, una vuelta entera a la ciudad, volvemos 10 kilómetros al campamento, a Gilgal. Bueno, imagínate los de Jericó. La prostituta Rahab les dijo a los dos espías, la ciudad está cerrada porque los de Jericó tienen miedo de los hebreos. Saben las cosas que Dios ha hecho entre vosotros y están asustadísimos. Así que yo me imagino cuando los de Jericó, los vigías, dan la voz de alarma y tocan las trompetas y no sé cómo, hay todo, y porque están viendo un ejército de hebreos, de israelitas que avanzan hacia ellos, y todos los soldados en las murallas preparados con sus armaduras, con sus flechas, las armas, las espadas, las lanzas, con todos los objetos preparados para arrojarlos, aceite hirviendo, piedras, no sé qué. Y de pronto ven que se acercan, las piernas les temblaban, hermanos. Pero de pronto llegan y dan una vuelta a toda la ciudad y se vuelven. Y los de Jericó no entienden nada. ¿Y esto? No sé, habrán venido a explorar. Bueno, no sé. Al día siguiente, otra vez avisan, el ejército de Israel viene, ¡guau! Todos preparados otra vez. Pero Dios le dijo igual, id, dais una vuelta y os volvéis otra vez. Y los de Jericó no entienden nada. Porque las batallas espirituales se libran con estrategias. Y Dios siempre tiene su estrategia. Y a la lógica del hombre, a veces la estrategia de Dios le resulta locura. Pero haz siempre lo que Dios te dice, hermano. Así que así fue un día, y fueron 2 días, y fueron 3 días, y fueron 4 días, y fueron 5 días, y fueron 6 días. Imagínate, cada día lo mismo. Israel se preparaban, cogían las armas, el ejército se equipaba, salían para Jericó, pero no entraban en batalla. Daban una vuelta completa a la ciudad y se volvían al campamento. Yo me imagino, aquí la Biblia no nos da todos los detalles, pero yo me imagino a los soldados, los capitanes de Josué. Josué, pero ¿cómo vamos a conquistar la ciudad? Dios nos ha dicho que hagamos esto, sí, pero llevamos así 4 días. ¿Cuándo atacamos? No sé, Dios me dijo que lo hagamos de esta manera. Sí, Josué, pero es que, perdona que te lleve la contraria, Yo no quiero parecer que soy más listo que tú eres el pastor, tú eres el líder. No sé, pero yo me parece que tendríamos que tener una estrategia. Yo creo que tendríamos que ponernos manos a la obra, hacer algo, ¿no? Porque, hermanos, a mí eso me suena de cosas, porque a veces en las iglesias nos pasa eso, ¿no? Tenemos que hacer nuestras estrategias, nuestras labores. Bueno, esa es parte de nuestra guerra, aprender a obedecer. Dios me ha dicho que lo hagamos así. Aparte que ahora imagínate el cachondeo que tendrían que tener en las murallas de Jericó. El primer día asustados, el segundo día asustados, el tercer día ya menos asustados, el cuarto día ya preguntándose ¿y estos? Y el quinto día ya riéndose de ellos. ¿Qué pasa? ¿No sabéis cómo atacarnos? Ja, ja, ja.
ahí vienen los hebreos, han venido a darse un paseo como todos los días. Si queréis, pues debía ser un de esto de risa. Y el sexto día, pues ya no te cuento. Y el séptimo día, pero el séptimo día pasó algo distinto. El séptimo día Dios le dijo a Josué que no diesen una vuelta y se volviesen. El séptimo día vais a dar 7 vueltas a la ciudad. 7 días, al séptimo día, 7 vueltas. Ahora imagínate la escena, los habitantes de Jericó. Bueno, ya vienen como todos los días, no sé hasta cuándo se va a alargar esto, igual nos quieren matar de aburrimiento, ja. Pero ahora llegan, dan una vuelta, bueno, ya se van. No se van, ¿qué hacen? ¿Están dando otra vuelta? Sí. Bueno, cuidado, esto es nuevo, prepararos, quizás hoy van a atacar. Terminan de dar la segunda vuelta. ¿Y ahora qué hacen? Están dando otra vuelta más. 3 vueltas. ¿Y ahora qué hacen? Están dando otra, 4 vueltas. Vaya. Ya llevan 4, ya llevan 5, ya llevan 6. Bueno, no sé qué pretenden esta gente, pero están locos. Bueno, Dios les había dicho, dad 7 vueltas. Al final de la séptima vuelta, tocarán los sacerdotes las trompetas. Proclamaréis gritos de victoria. Gritaréis que la victoria es nuestra. Alabaréis a vuestro Dios. ¿Y sabéis lo que ocurrirá? Le dijo Dios al pueblo. Las murallas se caerán. La ciudad será incendiada. Solamente tendréis que entrar y poseer la ciudad. No habrá ni un solo muerto en Israel. Vaya. Y así ocurrió, hermano. ¿Sabes cuál era la batalla realmente? Era seguir al pie de la letra lo que Dios les había dicho. Era obedecer la palabra de Dios. Esa era la verdadera batalla, porque era lo más ilógico del mundo para conquistar una ciudad. Pero ¿cómo vamos a conquistar la ciudad haciendo esto? Se están burlando de nosotros, somos el hazmerreír de todos los cananeos. Nos están diciendo que no sabemos cómo hacerlo, que no tenemos estrategia, que vaya soldados, vaya ejército. Lo que nos habían contado era mentira. Decían que habían vencido a no sé qué reyes por allí. Todo historias. Estos son unos pardillos, hombre. Estos no saben. Esa era la verdadera batalla. Porque la prueba la tienes en la siguiente conquista. Resulta que la próxima ciudad a conquistar se llama Hai. A-H-I. Hai. Y los capitanes de Josué le dicen a Josué, Josué, mira, bueno, estaban eufóricos, hemos conquistado la ciudad de Jericó, no ha habido ni una sola baja, ha sido lo más fácil del mundo. Mira, Hai es mucho más pequeña que Jericó, ni mucho menos tiene las defensas y las murallas que tenía Jericó. Nada, no hay punto de comparación. Josué, no canses a todos los hombres de guerra. Con unos pocos miles, vamos y nos los merendamos a todos. Y Josué, llevado por el entusiasmo, ¡adelante, vamos! ¡Venga, vamos a conquistar Hai! Y ahí cogen y salen todos para allá. ¿Y sabes lo que ocurrió? Si te has leído el libro, pues ya sabes lo que pasó. Si alguno ya no se acuerda o no se lo leyó, ¿sabes lo que pasó? El ejército de Israel fue derrotado. Murieron 37 hombres de los de Israel y tuvieron que batirse en retirada. Tuvieron que huir delante de los enemigos. Cuando llegaron al campamento, con las víctimas, los heridos, la derrota que pesaba sobre ellos, Josué no entendía qué había ocurrido, se rasgó las vestiduras, se echaba tierra sobre su cabeza y se quejaba a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esto? Para esto nos has traído a Canaán, para esto nos has traído aquí, para que nuestros enemigos ahora se rían de nosotros, para que los cananeos sepan que Israel puede ser derrotado. Y entonces Dios en su misericordia le habla a Josué y le dice, mira, Josué, habéis sido derrotados porque no me has consultado a mí. Había pecado en Israel. En Jericó yo os dije, mira, entrad, poseerlo así, hacerlo de esta manera, y una de las instrucciones era que no toméis para vosotros nada.
todo el oro, todo lo que recojáis será un botín para la casa de Dios. Pero para vosotros no toméis nada. Y ahí había un hombre llamado Acab, que resulta que entró en una de las casas de Jericó y encontró unas piezas de oro, algo de plata, un manto babilónico precioso, y mirando, creyendo que nadie le veía, se lo guardó para él. Bueno, alguien sí le vio, Dios. Hermano que me escuchas, Dios siempre te ve, no te olvides de eso. En la intimidad Dios te está viendo. Así que alguien desobedeció, pecó. Ahora el ejército de Israel está contaminado por el pecado. Se santificaron, pero han perdido su santidad. Y ahora se fueron a luchar a Jai sin preguntarle a Dios. Ese fue el reproche que Dios le hace a Josué. Ni siquiera le dices que había pecado porque Josué no sabía que había pecado. El reproche a Josué es: no me consultaste. Para ir a Jericó consultó y obedeció al pie de la letra. Para ir a Jai fueron con su propia fuerza. Fueron a librar una batalla contra carne y sangre. Y fueron derrotados en la carne y sangre y en la esfera espiritual también. Hermano, ese libro quedó escrito para testimonio a ti y a mí, para que aprendamos y sepamos cada día salir a la batalla en nuestra vida. No es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Y o vas con la armadura de Dios, o llevas la espada del Espíritu en tu mano a donde quiera que vayas, o estás perdido. El enemigo es despiadado. Sufrirás muerte, sufrirás pérdida, sufrirás la derrota. Tus enemigos se alegrarán sobre ti, se burlarán sobre ti. Si lo haces como Dios dice que lo hagas, tendrás éxito. Entonces hubo un momento de parón. No podéis seguir conquistando, le dice Dios a Josué. ¿Qué tenéis que hacer? Volver donde os desviasteis. Así que Dios le dice a Josué: iros en este valle entre los dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal. Iros a estos dos valles. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Afilamos las espadas, ponemos a los hombres a instruirlos en la guerra, porque se ha demostrado que no eran tan buenos soldados como creíamos. No, no, no. A ver, Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué te dije? En obedecer mi palabra. Así que lo que vais a hacer entre el monte Gerizim y el monte Ebal es leer toda mi palabra. O sea, tuvieron que leer toda la palabra de Dios que estaba escrita hasta ese momento. Estos son 5 libros, el Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés. Tenéis que leer mi palabra. Se lleva un rato leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lleva un buen ratito. Pues dijo: ahí que esté todo el pueblo, le dijo Dios. Todo el pueblo. Hombres, mujeres, ancianos, niños. Los niños también tenían que estar allí escuchando la palabra de Dios. Hermano, no te descuides de tus hijos. Iglesia, no descuidéis de vuestros niños. Tienen que ser instruidos para la guerra. Ellos también están afectados y se ven mezclados en esta guerra. Que todos escuchen. Lee las bendiciones y las maldiciones que yo le dije a mi siervo Moisés. Si me obedecéis seréis bendecidos, si me desobedecéis seréis malditos. Leed todas las bendiciones y maldiciones. Y haced una copia de la ley, una copia de mi palabra. O sea que les llevó un tiempo, estuvieron ahí tiempo. Si no volvéis a retomar de donde habéis caído, no podéis volver a la batalla. Ellos obedecieron, ahí está la clave de la victoria, obediencia a Dios. Obedecieron, volvieron a Jai y la conquistaron, esta vez sin bajas, no hubo muertes. Aprendieron la lección y continuaron conquistando Canaán, y sus enemigos temblaban delante de los hebreos. En el capítulo 11-12 del libro de Josué, la guerra cesó. Aún quedaban enemigos por expulsar, pero ahora el encargo va a ser para cada tribu que reciba en herencia su parte de tierra. Pero allí dice: por fin la tierra descansó de la guerra. Hermano, tenemos una batalla
y es cruel. Por eso, esfuérzate. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Pero ahora quiero que note la segunda parte. Estoy otra vez en 2 Timoteo 2:1. ¿Esfuérzate en qué? ¿Voy a hacer gimnasia? ¿Me voy a distraer con las armas? No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, lo tenemos todo de nuestra parte. Es una guerra cruel, es una guerra dura, es una guerra complicada. Pero la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Dios nos ha dado su gracia, no nos lo merecíamos. Y ahí es en lo que nos tenemos que esforzar. Esfuérzate en la gracia. ¿Sabes? Yo veo a mis hermanos en Cristo muchas veces esforzándose en los afanes de este mundo. Y me acuerdo de las palabras de Jesús: no os afanéis por las cosas de la vida. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? No te afanes de eso. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero ¿recuerdas si te has afanado en los últimos meses? Sé sincero, no me respondan, no es necesario que escribáis, porque yo sé la mayoría de las respuestas. ¿Sabes por qué? No porque os conozca, porque me conozco a mí mismo. Piénsalo, sé sincero contigo mismo. ¿Te has afanado en los últimos meses por las cosas de la vida? Y hermano, ya es que no nos afanamos por qué comeremos o qué vestiremos, porque es que tenemos para comer y vestir. Es que nos afanamos en las cosas que tienen que ver con el entretenimiento, con el ocio, con lo que no es necesario. Ese ya es el colmo del afán. Que te afanes y te preocupes por qué comeré o qué vestiré o dónde viviré, pero que nos afanemos por las cosas que son de entretenimiento, del ocio, de la diversión, ese ya es el colmo. O estamos como soldados en una guerra o estamos de turismo y de vacaciones. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú eres soldado de Jesucristo, estás en una guerra, no estás de vacaciones, no estás de ocio. Estás en medio de un conflicto cruel, despiadado. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo dice: mira, aquí tienes mi ejemplo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. No es que uno por ahí lo dijo, no. Escucha a la gente que me conoce. Ahí está mi ejemplo, sigue mi ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo de Pablo? ¿Dónde luchaba Pablo la batalla? ¿Dónde estaba Pablo peleando la buena batalla de la fe? Bueno, pues haced como yo hago. Que sean fieles, idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Hermano, ¿sabes que ese es un llamado también para tu vida? Dios te llama para que tú también seas un maestro. A lo mejor Dios no te llame a enseñar a multitudes. A lo mejor no tienes por qué estar enseñando a través de internet. Pero tú puedes ser un maestro para tu amiga, para tu amigo, para tus propios hijos, para tu casa, para un familiar, para tu papá o para tu mamá. Tienes que ser fiel y tienes que ser idóneo. ¿Sabes lo que es idóneo? O sea, adecuado, apto, preparado. Y ahora es cuando le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los que me estáis escuchando, ¿a quiénes os gusta sufrir penalidades? A mí no, ya te lo aseguro. Creo que tu respuesta es la misma. Hermano Víctor, no me gusta sufrir penalidades. ¿A quién le gusta sufrir penalidades? Suena muy mal eso. Sufrir penalidades. No solo penalidades, no, es que encima hay que sufrir. Sufrir penalidades. Bueno, pues un soldado sufre penalidades. Cuando veas una película de guerra, observa bien y acuérdate de esto. Pasan frío, pasan hambre, llueve, se mojan, los compañeros mueren a su alrededor, quizás resulten heridos en el combate, viven terror como no te puedes imaginar. A Cecilia no le gusta, ¿no? Y a mí tampoco, a nadie. Sufrir penalidades. Pero esa es la realidad, hermanos.
La guerra está ganada. Sabemos que la victoria es nuestra, pero hay un camino todavía por recorrer. Y en el campo de batalla, el soldado no está de turismo. El soldado no llega con su toalla en la arena de la playa, la extiende, pone su sombrilla, se tumba, saca su móvil. Voy a verme unos vídeos, me lo voy a pasar bien, ahora me doy un bañito, me pongo el bronceador, no sea que me queme. Voy a hacer un castillito de arena, voy a jugar aquí. En la playa llegan las barcas de desembarco, se abren las compuertas, las bombas llueven por todas partes, el agua está teñida de sangre, hay soldados caídos, hay partes de cuerpos de personas por allí desparramados, el miedo a que en cualquier momento mueran, las balas silban. Tú pues, hermano, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y aquí la palabra clave es enredar. La Biblia no dice en este versículo que no trabajes, que no tengas un negocio, que no tengas que trabajar. No, el mismo apóstol Pablo va a decir en otro lugar, el que no trabaje, que no coma. Porque había algunos ahí en la iglesia que se habían dado cuenta de que los hermanos se preocupaban por los que no tenían trabajo y compartían los alimentos y las cosas, y alguno dijo, hombre, pues esto es un chollo, ¿sabes qué? Que me den de comer. Entonces Pablo dice, no, el que no trabaje, que no coma. Entonces ahí no está diciendo eso, la palabra clave es enredarse. Y ahí es donde no puedes permitir estar enredado en los negocios de este mundo. Ay, es que tengo tanto trabajo, mi trabajo me absorbe todo el tiempo. Es que no me puedo ocupar en nada más por culpa de mi trabajo. Es que sí, el pastor me pidió que colabore, pero es que ya le dije, pastor, no puedo, no tengo tiempo. El trabajo me absorbe totalmente. Hermano, entonces estás perdiendo la batalla. Estás fallando. Entonces sí, afánate y preocúpate porque si confías en tus propios medios para obtener tus recursos y eso, pues bueno, Dios da un paso atrás y te respeta tu libertad. Dios dice, bueno, pues ya te apañarás. Es así. Si eres un soldado, no puedes estar enredado en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Imagínate ahora el soldado, y ya termino, ¿eh? Vuelve a la metáfora. Ahí está el soldado, y ahí va el capitán, y le dice, soldado, te toca hacer guardia. Coge tu arma y ponte en la puerta del campamento, toda la noche tienes que estar vigilando. Y el soldado le dice, ay capitán, pero es que no puedo, no me va bien, no tengo tiempo. Había quedado con unos amigos. Ay, es que tengo que ir a atender mis negocios. No puedo porque estoy un poco resfriado y esta noche parece que va a hacer mucho frío. Es que está lloviendo. Me voy a empapar, me voy a poner chorreando. Es que... ¿Tú qué crees que le dirá el capitán? Ah, no, hombre, claro, si has quedado... Ah, si tienes que irte a trabajar. No, hombre, entonces no. ¿Qué crees que le diría el capitán al soldado? Le diría, ¿qué me estás explicando? ¿Eres un soldado, no? Sí, pues obedéceme. Yo soy el capitán, yo mando. Hermano, no sé si hemos entendido bien, como cristianos, no sé si hemos entendido bien lo que somos. Por eso estos días, no solo yo, otros hermanos predicadores, la misma palabra, vosotros mismos, todos tenemos un lenguaje nuevo en nuestra boca. Por eso en estos días estamos diciendo, Dios está tratando con nosotros. Porque su ejército, los soldados de Cristo, estábamos de vacaciones todos. Resulta que el ejército se había ido de vacaciones, la guerra seguía, cada día moría gente, el enemigo estaba tomando ventaja, estábamos perdiendo territorios. Y ahora resulta que estábamos todos por ahí ocupados en nuestros asuntos, nos habíamos enredado, esa es la palabra, todos sus soldados de Jesús, todos enredados, todos con obligaciones, con responsabilidades. Ay, no puedo, no, yo ya intentaré el domingo escaparme un par de horitas al culto, bueno, a ver si puedo, a ver qué puedo hacer.
hay que hacer esto, pero, uy, hermano, no contad conmigo, que yo estoy súper enredado, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pues el Señor ha dicho, ¿no teníais tiempo? Mira, ahora vais a tener un montón de tiempo. Y Dios sale a nuestro encuentro y trata con nosotros. ¿Sabes lo que le toca a la iglesia ahora en este tiempo? ¿Sabes lo que nos toca hacer? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos. Así dice la palabra de Dios. Es tiempo para que la iglesia se humille. Es tiempo para que nos empecemos a esforzar y a ser valientes. ¿En qué? En obedecer su palabra. Escoge siempre la mejor parte. Entre escoger tus obligaciones y escoger estar en un estudio bíblico, escoge estar en el estudio bíblico. Entre escoger estar enredado en tus negocios, en tus asuntos, en el ocio y entretenimiento y ocuparte de las cosas de Dios, sabes lo que tienes que hacer. Hermanos, la guerra sigue y tú eres un soldado de Jesús, no lo olvides. Toma tus armas, poderosas en Dios, y si estás donde Dios quiere que estés y si haces lo que Dios quiere que hagas, Dios se ocupará de todo lo tuyo. Tu casa no quedará desprotegida. Él ha prometido que te va a bendecir. Él te ha prometido que te va a bendecir en abundancia. Él se va a ocupar de todas tus cosas. Y también te ha asegurado que la victoria es tuya. La victoria es nuestra. Amén. Bueno, José María por lo menos lo ha entendido. Ahí dice, a la orden. Un abrazo, José María. Gloria a Dios. Así todos, hermanos, no podemos hacer otra cosa. Señor, estamos a tus órdenes. Lo que tú ordenes, vamos a obedecerlo. Amén, hermano. Que Dios os bendiga. Tenemos que terminar. Hemos llegado al tiempo que nos ocupaba. Así que un fortísimo abrazo para todos. Mañana es sábado, es fin de semana. No sé qué planes tenéis para el fin de semana. Quizás habéis planeado salir al balcón o si tenéis terracita. Bienaventurados los que tenéis jardín y terrenito y podéis salir a estirar las piernas y que os dé el solecito. Creo que el servicio de meteorología han dicho que el domingo va a llover en toda Cataluña, en muchos sitios de España. No sé en otros lugares cómo tendréis el tiempo, pero nosotros seguimos. Llueva, truene, pase lo que pase, seguimos dándole vueltas a Jericó. No nos vamos a desmayar, no vamos a desanimarnos. Espero que estéis conmigo, que no se quede nadie atrás en el camino, que nadie se desanime. Estamos en un nuevo tiempo en el que Dios nos ha llamado a la guerra. Si tienes miedo, no importa. Los valientes también tienen miedo. Esfuérzate y sé valiente. No dijo el versículo, esfuérzate y no tengas miedo. No, miedo tienen los más valientes, tienen más miedo también. Hemos sido llamados a esta batalla. Así que, hermanos míos, un fuerte abrazo. Espero veros a todos mañana a las 8 de la tarde. Mañana volvemos a la hora de siempre, 8 de la tarde, con un nuevo tema, un nuevo estudio. Hoy también me leeré vuestros comentarios, pero más tarde, porque ya ahora en 5 minutos tengo que dar una clase para el grupo de alumnos del Seminario Bíblico de Fe, así que más tarde me leeré vuestros comentarios. Un abrazo, que descanséis, que paséis un buen día, mañana sábado hasta que nos volvamos a ver. Dios está con nosotros, no lo olvides.